nosotros tenemos una función. Diga conmigo, llamado. Vamos a ponerle llamado. Todos nosotros ejecutamos algo en la vida, porque así Dios quiso. O sea, Dios creó este lápiz. ¿Cuál es su función? Y si no escribe, ¿está cumpliendo su función? Dios creó este teléfono. ¿Para qué? No voy a mostrar lo que estaba mirando. No, mentira. Nada. Dios creó ese celular para ser llamado. Y si no cumple el propósito, ¿sirve ese celular? ¿Qué hace usted? Lo bota. ¿Qué hace la lapicera cuando ya no funciona? La bota. Todo lo que Dios crea tiene un propósito. Todo. Un animal, una cosa, una cámara, un aire acondicionado, todo lo creado tiene un propósito. Tú no puedes luchar contra eso. No puedes, la silla no puede decir no quiero que nadie se siente, no se puede. Tú la vas a ver y automáticamente te vas a sentar, porque tú conoces cuál es su función. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces, la palabra del Señor dice cuál es la función de los hijos. Y hay llamados específicos para cada uno. Y cuando tú no estás en la función, cuando nosotros no nos estamos moviendo en el llamado por el cual Dios nos creó, vas a sentir que aunque vayas a la iglesia, que aunque sirvas al Señor, que aunque estés te sepas la Biblia de memoria, aunque estés adorando y orando todos los días, va a haber algo que te falta. Te vas a sentir incompleto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ayúdeme. ¿Por qué cree usted que se va a sentir incompleto? Porque le va a faltar su propósito. Porque tiene todo lo demás. La silla, tráigame una silla. La silla aparentemente está completa, ¿o no? Tiene los pernos, tiene el respaldar, tiene donde asentarse, donde apoyarse, es firme. O sea, aparentemente está lista. Pero si no cumple su propósito, de nada le sirve. Hay hijos de Dios que están completos, o sea, entre comillas completos, por así decirlo. Saben lo que es la palabra, saben adorar, saben lo que es la siembra, saben todo, pero no están cumpliendo su propósito. Y por eso se sienten que algo les falta. El problema no es el dueño de la silla, el problema no es el adiestrador, el problema no es el pastor, el problema no es el apóstol, el problema no es Dios. El problema es que es usted el que no conoce su llamado, o el que aún conociéndolo no lo ejecuta. Entonces por eso vivimos con una constante vacío, tratando de buscar. Voy a ir a orar por los enfermos, voy a orar por los enfermos, voy a orar por los enfermos, voy a orar por los enfermos. Señor te llamó para ser un pastor. Esa es parte de un llamado. Entonces hay un vacío dentro de ti, es que siento que no soy lleno, es que algo me falta. Claro. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pastora, pero todos son llamados, gracias, a ser pastores. No, yo estoy dando un ejemplo. Pero hay muchos llamados en el Señor. Dile al que está a tu lado, hay muchos llamados. Hay muchas funciones. Mira a tu alrededor, ¿cuántas cosas hay aquí? ¿Y todas están cumpliendo su función? Te vuelvo a preguntar, mira cuántas personas hay aquí. ¿Todas están cumpliendo su función en el reino? Ouch. Vamos a la palabra. Isaías 6:8. Vamos a Isaías 6:8. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Por nosotros. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que aquí vemos a un hombre que escuchó la voz de Dios y dijo: heme aquí? Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos hablado con gente, conversado con personas, le hemos hablado algo y luego le preguntamos algo de lo que conversamos y dice: ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que demuestra? Que no estaba colocando atención. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado al culto?
¿Cuántos me pueden dar un versículo que se habló en cualquiera de los dos cultos? No diga nada. Amados, muchas veces nosotros oímos la voz de Dios, pero no atendemos su voz. Dios está hablando porque Dios no es mudo. Dios nos habla en su palabra, Dios nos habla en la oración, Dios nos habla incluso a través de una película. Dios nos habla a través de la gente, a través de los niños. Dios nos habla, pero a veces somos nosotros quienes estamos con nuestros oídos cerrados y no atendemos la voz de Dios. Y después decimos, es que Dios a mí no me habla, es que Dios a mí no me lo confirma. ¿Por qué razón? Porque no estamos atendiendo la voz de Dios. ¿Cuántos están acá? Entonces aquí vemos a un hombre que escuchó la voz de Dios y dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos están aquí conmigo? No solamente le dijo, heme aquí, Señor, te escucho, porque el Señor está diciendo, ¿a quién enviaré por nosotros? ¿A quién? ¿A quién? Entonces uno dijo, ¡hey! Porque si el Señor se hace esa pregunta, ¿a quién? Es porque no lo encontraba, ¿o no? Por eso está diciendo, ¿a quién? ¿A quién enviaré? Y había uno ahí que estaba atento a la voz de Dios y dijo, a mí, ¡hey! Envíame a mí, yo voy. ¿Cuántos dicen amén? No dice, pero ¿para qué sería? ¿Cuáles serían las condiciones? Es que sabe que yo no sé orar, es que yo no sé cómo se predica, es que yo no soy muy bueno para cantar. No, a veces nosotros ponemos esas excusas, ¿cierto? No, es que a mí llámeme para orar por los enfermos, pero no me llamen para liberación. O a mí llámeme para la liberación, pero no me llamen a mí para hacer el aseo. Acá vemos a un hombre que dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, a lo que sea. Envíame a mí. No sabía todavía todo. Dijo, envíame a mí. ¿Qué es lo que hay que hacer? El llamado de Dios, anote esto, el llamado de Dios conlleva obediencia. El llamado de Dios va siempre de la mano de la obediencia. Y es eso en donde tenemos el problema. Porque si me envían algo que no quiero, es que yo quiero ser líder para predicar en la casa de paz, pero no para hacer las visitas sobrenaturales. Es que yo quiero ser músico para estar ahí en el altar, pero no para que el hermano me tenga aquí abajo. Es que yo quiero ser ujier para estar aquí adelante, pero no para que me pongan allá en los baños. Es que yo quiero servir en comunicaciones para estar ahí en el switcher, pero yo no quiero estar ahí en la cámara. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo en nuestro corazón que se llama desobediencia. ¿Y sabe por qué hay desobediencia? Porque desconocemos quién es Dios. ¿Sabe que a medida que más conozco a Dios, más ganas me dan de obedecerle? A medida que más se revela Dios a uno, más temor de Dios uno tiene en servirle, en orar, en adorar. Mientras mayor revelación tenemos de lo grandioso, de lo poderoso, de lo maravilloso que es Él, hermanos, más adoración fluye dentro de uno, más adoración sale dentro de uno. El problema es que no has conocido a Dios, porque si usted conociera a su Padre Celestial, a Dios, al verdadero Dios, si usted crece en ese conocimiento, sabe que su servicio, la revelación en su corazón, en el servicio, en la adoración, en la exaltación va a ir siempre en aumento, porque va a haber un temor reverente, decir, wow, mi Dios que es grande, mi Dios que es poderoso, como yo siendo tan pequeña me puedo negar a Él, como siendo tan frágil puedo negarme a servirle a Él. No importa dónde me coloquen, no importa lo que yo haga, yo quiero servir a mi Dios, quiero servir a ese ser poderoso, a ese amor tan grande. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, mientras mayor revelación tengas de quién es Dios, mayor va a ser la revelación en tu corazón del servicio. Y no importa lo que te llame, tú vas a decir, heme aquí. ¿Cuántos están acá conmigo? Dice la palabra en Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Oiga, mire, este versículo me impresiona. Porque, anciana, ¿usted conoce sus pensamientos? Uno sí conoce, sí, uno sabe cuál es. Yo sé lo que estoy pensando ahora. Mejor no lo digo. Nosotros sabemos nuestros pensamientos. Y Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo de ti. Y uno dice, no, Señor, yo creo que te equivocaste. Yo no soy para eso. Yo vengo a la iglesia solamente a recibir. El Señor dice, pero yo sé los pensamientos que tengo sobre ti. A veces nosotros queremos enseñarle a Dios. Y Él dice, pero yo sé los pensamientos que tengo. ¿Por qué peleas conmigo? ¿Cuántos están acá? Yo sé lo que pienso de ti. Si yo te creé, yo sé. Como que la silla diga, no, yo quiero ser mesa. Pero si yo te creé, yo te pensé, yo te hice. Pégale un codazo al que está a tu lado y dile, te están hablando. Entonces, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, para darle el fin que esperan. Señor, ¿por qué me está pasando esto? A veces estamos así, ¿o no? Señor, ¿dónde estás tú? Y el Señor dice, yo tengo pensamientos de bien. Jamás pienses que tengo pensamientos de mal para ti. Jamás tú creas que Dios quiere algo malo o que Dios es un castigador. Iglesia, pueblo de Dios, Dios no es así. Él dice que tiene pensamientos de ¿qué? Vamos a Isaías 55 del 9 al 11. Mira, hermanos, Dios piensa todo esto de nosotros. Y no porque nosotros no sepamos sus pensamientos significa que no existen. ¿Está aquí? No porque un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. No sé, ¿cuál fue el primer país constituido en el mundo? Ya, quizás no lo sabemos. Pero no porque usted no lo sepa, no ocurrió. ¿Cuántos están aquí conmigo? No porque yo no sepa los pensamientos de Dios, específicamente lo que Él está pensando en este momento, significa que no lo está teniendo. No porque yo no sepa los pensamientos que tiene mi esposo, yo voy a pensar que no los tiene, porque sí los tiene. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces jamás dude de Dios. Él está diciendo que tiene pensamientos de bien, es porque sí los tiene. Aunque nuestros ojos no los vean, pero yo sé que sí los tiene. Eso es convicción. Entonces dice, vamos a la palabra. Isaías 55 de 9 al 11. Porque son más altos los cielos que la tierra, ¿o no? Aquí está hablando el Señor cosas obvias. Hermano, mire qué específico el Señor. El Señor dice, bueno, ya si no me entienden esto de los pensamientos, le voy a dar lo obvio. Entonces aquí empieza Él a comparar las cosas obvias. Entonces dice, porque son más altos los cielos que la tierra. Sí, Señor. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Por eso es que el Señor dice, por eso no lo entiendes. Porque mis caminos son más altos. Porque tú quieres esta empresa, pero el Señor dice, yo necesito prepararte. Y dice, pero ¿por qué no me resulta? ¿Por qué no me resulta? Porque el Señor te está preparando para que tengas esta empresa. ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué no me resulta esto? Porque Él quiere adiestrarte. Él quiere capacitar tu mente, capacitar tu finanza, capacitarte como administrador, para que cuando te dé lo que tengas que darte, tú no lo pierdas, sino que lo multipliques. Entonces, aún, di conmigo, las cosas no son de casualidad, tienen un propósito.
Los procesos tienen un propósito. La vida en general, siempre todo va a tener un propósito. Y el propósito siempre es mayor. Por eso dice la palabra, dice aquí, porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Vuelve a los pensamientos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Piensa algo ahora. ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿Qué quieres tú en el Señor? Piensa un segundo. ¿Qué quieres tú en el Señor? ¿Qué quieres hacer para el Cristo? Sobre ese pensamiento, Dios tiene uno más grande aún. Pastora, pero es que lo que yo pensé es imposible, hermano. Te lo aseguro. Para mí era imposible estar aquí hoy predicando con usted. Imposible. Hermano, era imposible. O sea, jamás de los jamases. Nunca. Yo nunca pensé que iba a ser una pastora, ni me lo imaginé, ni se me pasó ni por mi mente. Nunca. Que iba a predicar. Hermano, yo llegué a esta ciudad con otro propósito, según yo. ¿Ve que nuestros caminos son distintos a los del Padre? Yo llegué aquí a estudiar en la universidad con otra mentalidad completamente distinta. Pero Dios me rescató y tuvo un encuentro conmigo. Y estoy aquí predicando a usted. Hermano amado, mire, mi propósito fue estudiar. Mi propósito fue ser profesional. El Señor me permitió estudiar, me permitió titularme, me permitió ser profesional. Cumplió el sueño que yo tenía, pero su sueño era aún mayor. O sea, no es que lo que yo sueñe lo invalida, no. Él lo valida, Él lo cumple, pero lo complementa, lo completa. ¿Cuántos están aquí conmigo? Porque Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios que todo lo completa. Entonces, aquello que es imposible, nuestro apóstol nos decía, que yo le voy a decir ahora, dile al que está a tu lado, dígale al que está a tu lado, mírame bien. Dígale, mírame bien, que el día de mañana puedo ser tu pastor. Oiga, yo me reía igual que ustedes. Igual. Igual, yo nos mirábamos y nos reíamos así como, ¿ah? Nunca me lo imaginé. Y nuestro papá siempre nos decía, tiene que estar tú, mírame bien, mírame, y nos reíamos, jajaja, y mire ahora. Porque los propósitos de Dios son aún mayores. Él no se basa en nuestra imperfección, no se basa en nuestra inseguridad, no se basa en nuestras emociones. Dios crea algo, Dios crea un vaso y el vaso tiene que cumplir su función. Dios creó una Romina y con todas sus imperfecciones el Señor dijo, yo la voy a moldear, la voy a tratar, y me sigue tratando, me sigue moldeando, porque aún no ha culminado mi propósito. Porque estoy en vías. Dile al que está a tu lado, yo voy caminando hacia allá. Vamos, dile, yo voy caminando hacia mi propósito. Yo voy avanzando. Yo no me voy a estancar. Yo voy a avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que tú estás viendo ahora no es mi final, es el principio. Estoy recién en pañales. Estamos recién comenzando a cumplir el propósito de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y mientras cumplimos el propósito, ¿sabe qué pasa? Vamos, mientras cumplimos el propósito, vamos jalando gente al propósito. Vamos jalando gente al propósito. Entonces ya no caminamos solos, comenzamos a caminar con gente y comenzamos a llevarlos hacia su propósito, hacia su asignación, porque el llamado de Cristo es ese. El llamado es: sigue tú y tu casa será salva. Sigue tú y tu familia será salva. Gracias. Entonces el propósito de Cristo genera movimiento. El plan de Dios es un plan divino que genera movimiento. Él no llamó solo a Juan, llamó a Maribel, llamó a sus hijos, llamó a sus vecinos. Ya, por eso hay casa de paz aquí, porque a través de las casas de paz nos ganamos la gente que está alrededor. A través de la casa de paz nos ganamos a los profesores, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de colegio. ¿Cuántos están acá conmigo? El propósito de Dios genera un movimiento, pero el que no está en el propósito está vacío.
ay, siento que voy a la escuela, pero como que, no sé, como que algo me falta. Estoy sirviendo en mujer, pero me siento incómodo. Porque tienes que meterte en la ola. Tienes que meterte ahí, en el propósito. Hermano, mire, uno cuando está ahí, yo puedo hablarle de esto. De verdad, porque si hay algo que me apasiona a mí es ser pastora. Antes, hermano, yo decía imposible, pero me encanta discipular, me encanta pastorear, me encanta estar aquí. Para mí no es un estrés. Para mí no es un estrés estar acá. Para mí es mi terapia, si usted quiere decir, ponerle un nombre. Me gusta, y sé por qué. Porque sé que es mi propósito. Porque aquí uno se sienta como pez en el agua. Para otra persona, ay, pero ¿y por qué no trabajas como abogada? ¿Por qué mejor no eres esto? Hermano, porque aquí soy feliz. Lo demás lo puedo complementar y lo voy a complementar. Con esto no estoy diciendo que no estudien. Le aseguro que sirve mucho para el reino de Dios. Mucho, mucho, mucho. Pero me complementa. Entonces en esto me siento como pez en el agua. Soy feliz. Me gusta, nadie me tiene que obligar. Lo hago porque quiero, porque estoy agradecida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando tú estés predicando en tu casa de paz, valóralo. Predica como que si le estuvieses predicando a miles. Ahí depende de tu perspectiva y de tu visión que tengas del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a leer Salmo 139, 17. Después vamos a volver a Isaías 55, ¿ya? Salmo 139, 17. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios. ¿Qué dice? Tus pensamientos. Cuán preciosos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Hermano, mire qué poderoso. Dice el Señor en esta palabra, David decía, cuán hermoso me son tus pensamientos, cuán hermoso piensas de mí, piensas de mi nación, piensas de mi familia. Son innumerables los pensamientos que tienes de bien acerca de nosotros. Entonces, ¿por qué piensas tú que te va a ir mal? ¿Por qué piensas tú que al futuro te va a ir mal? ¿Tienes miedo a no encontrar un trabajo? ¿Tienes miedo a perder a tu familia? ¿Por qué te dejas apoderar por el miedo cuando la palabra dice que hay tantos pensamientos de bien sobre tu vida y que no se pueden enumerar, que son como la arena, incontables, se multiplican cada vez más? ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, no quiero ver que tengas temor. Temor a servir a Dios, temor a decirle, heme aquí, Señor. No podemos tener temor. ¿Qué es lo que debemos tener? Diga conmigo, fe. ¿Qué debe tener? Entonces, número 1, Dios te rescató con un propósito definido. Hay muchos hermanos que piensan que el ministerio de Dios es solo para algunos y que los dones también solo son para los afortunados. Pero en esta mañana yo te quiero decir que ese sentir no viene de Dios, porque Dios quiere que todos nosotros, sus hijos, metamos la mano en el arado y sirvamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver algunos hombres de Dios cómo aceptaron el llamado, amén. Vamos a Abraham, Génesis 12 del 1 al 2. Vamos a leer Génesis 12 del 1 al 2. Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Parece que yo leí la otra versión actual. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Déjeme ahí el versículo. Si usted se fija, Dios le dice a Abraham lo que tiene que hacer en el comienzo, cómo va a comenzar su propósito y cómo va a terminar, pero no le habla ahí del proceso. ¿O no?
Solamente le dice, vas a partir así, vas a tomar a tu parentela y te vas a ir. Y final, y el fin, y haré esto de ti. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero no le dice, te voy a enviar donde el faraón, vas a tener que hacer esto, vas a tener que poner la mano aquí, allá, te vas a salir de... No le hablan nada, vas a tener que pasar por el de... Perdón, ese era Moisés. Pero a Abraham tampoco le dice nada de todo su propósito. Amén. A Moisés vamos a ver que también lo mismo. Le habla de su comienzo y le habla de su final, pero no le habla del proceso. A David lo mismo. Le dice, vas a ser el rey. ¡Wow! Es el problema de mucha gente. Es que sueltan una palabra profética. El Señor dice que va a hacer esto, ¡wow! Gloria a Dios. Y esperan mañana así levantarse y estar ahí en el llamado. Y se decepcionan de Cristo. Pero si Dios me dijo esto, ¿por qué estoy viviendo esto? Porque para que tú seas esa nación santa, grande, etcétera, vas a tener que pasar por un proceso. ¿Cuántos están aquí conmigo? Dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¡Wow, Señor, gracias! ¿Quién era yo? Ok. Pero tienes que pasar por un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Gedeón. Vamos a ver a Gedeón. Porque hablé de Moisés, ya me lo salté, así que no vamos a leer Moisés, vamos a Gedeón. Jueces 6, 14 al 16. Si usted quiere después, lea el llamado de Moisés, que está en Éxodo 3, del 10 al 12. Moisés está en Éxodo 3 del 10 al 12. Pero ahora vamos a leer Gedeón, que está en Jueces 6 del 14 al 16. Y dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. De los madianitas. Está diciendo aquí a Gedeón, está hablando. Vas a salvar a Israel. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Él pensaba que le iba a salvar con dinero. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, ni por autoridad ni por riqueza yo podría salvar a Israel. Eso le está diciendo Gedeón. ¿Cuántos están acá? Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor dice, no necesitas ni riquezas ni ser el mayor de tus hermanos. Solo me necesitas a mí para destruirlos. Oiga, hermano, usted dice amén. Hermano, mire, el ejército de ellos no era 2 veces más que Gedeón, ni 3, ni 4, ni 5. Era inmenso el ejército contrario. Ellos eran 300. ¿Está aquí conmigo? Y uno dice, wow, con esa palabra. Hermano, hay que tener fe. Oiga, nosotros estuvimos con mi esposo de viaje y vimos de cerca el desierto. Y yo mientras estaba allá, yo todo el tiempo, todo el rato, yo pensaba, ¿cómo Israel pudo haber pasado este desierto? Si uno estaba ahí un ratito y ya me quiero ir. Estábamos así. Imagínense ellos que estuvieron 40 años ahí adentro. Y uno dice, pero ¿cómo los israelitas? Si tenían la columna de fuego, si tenían ahí el maná, tenían maná del cielo, el sol que está, la nube que los acompañaba. Fácil. Estar en los zapatos de alguien es otra cosa. ¿Cuántos están aquí conmigo? Quizá una persona te dice, ¿cuál es tu lucha? No, mi lucha es esta. Pero yo he pasado cosas peores. No, nunca menosprecies el proceso de tu hermano. Nunca menospreciemos el proceso de alguien. Porque lo que la otra persona puede estar viviendo puede que sea peor o menor que el tuyo. Pero tú no sabes lo que tú vas a vivir a futuro. Es por esa razón que tenemos que tener mucho temor de Dios con levantar juicio, con medir a otros. ¿Cuántos dicen amén?
Ay, pero pastora, si está ahí la palabra. No, mi hermano, mire, nosotros tenemos la promesa, tenemos la palabra, pero dependemos de nuestro Padre Celestial. Y los procesos son todos los procesos distintos. Sí tenemos algo. ¿Sabemos cómo vamos a iniciar? Moisés sabía cómo iba a iniciar y sabía cómo iba a terminar. El proceso es donde Él tiene que decir, donde usted y yo tenemos que decir: yo voy a confiar en Dios. Si Él está conmigo, yo lo voy a hacer. No va a ser fácil, porque van a haber circunstancias. Quizás tú vas a decir: yo me voy a ir y me voy a meter y voy a ser un líder de casa de paz, un servidor de casa de paz. Ok, no va a ser fácil. A la primera casa de paz que tú oraste, ayunaste, tuviste tu compartir preparado y todo, no llega nadie. Oiga, hermano, yo viví eso también por 1 mes y medio. Y me juntaba con los otros jóvenes, y los otros jóvenes: no, mi casa de paz llegaron 5, mi casa de paz llegaron 10. Y yo nada así, hermano, ni el ángel llegaba a mi casa de paz. Y estaba ahí frustrada. Y yo decía: ¿qué estoy haciendo mal? Mi apóstol decía: hay que orar por la casa de paz. 1 hora en lengua alrededor, 1 hora yo estaba llorando por la casa de paz, ungiendo con aceite, todo. Pero no pasaba nada. Y un día recuerdo, esta oración me acuerdo mucho porque marcó un antes y un después en mi vida. Y recuerdo que yo estaba en esa oración y yo le decía: Señor, ¿a quién le conviene más que yo me multiplique? ¿A usted o a mí? De verdad, soy sincera con el Señor y con usted. ¿Y a quién? A usted le conviene, si este no es mi reino. Al contrario, para mí va a ser más trabajo. Pero a usted le conviene que yo me multiplique. Y me acuerdo que le dije: Señor, hazme como un imán de enfermos. Nunca me voy a olvidar de esto. Hazme como un imán, que los enfermos vengan y yo voy a orar y tú los vas a sanar. Hazme como un imán de gente. Y desde ese día mi casa de paz se multiplicó. Y empezó a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Y de una casa de paz se abrieron 7 casas de paz y abrimos una red, que fue la red de juvenil en esos años. Hermano, pero y el proceso fue duro. Fue duro el proceso. Pero me di cuenta de que cuando nosotros confiamos en Cristo y tenemos la revelación de que todo lo que hacemos es por su reino, todo se es dado por añadidura. ¿O no? Y se multiplican. ¿Sí o no? La Stephanie en esos años, imagínense, ¿cuántos años tenía Stephanie? 14 años era mi discípula. Y nos multiplicábamos y teníamos que... Los hombres se sentaban en el piso, las mujeres se sentaban ahí en los asientos. Después me tenía que conseguir piso. Abrí mi ventana y ocupábamos el antejardín. Y abrimos casa de pan en Alto Hospicio, en Iquique, para la gloria del Señor. Entonces el proceso es un proceso, no es el final. Si hoy tú estás viviendo un proceso, yo quiero decirte en este día que eso es momentáneo, que tú debes aferrarte a la palabra de Dios, que es tu final. Diga conmigo: Dios tiene un principio y un final claro, determinado y específico para mi vida. Mi proceso no es el final, es el camino. Amén. Y así vemos a Eliseo, a Jeremías, a Jonás, a Pablo. No alcanzo a dar todos, pero anote usted ahí los versículos bíblicos. Eliseo en Primera de Reyes 19:19. En Jeremías, el llamado de Jeremías fue en Jeremías 1 del 4 al 5. En Jonás 1 del 1 al 3. Repito, Eliseo, Primera de Reyes 19:19, Jeremías, en Jeremías 1 del 4 al 5, Jonás 1 del 1 al 3 y Pablo, Hechos del 26, capítulo 26, versículos 16 al 18. Así como estas diferentes clases de personas, también existen diferentes clases de ministerios. En Efesios 4:11 dice que el Señor constituyó a algunos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Amén. Y vamos a leer ahora 1 Corintios 12:28.
Y vamos a ver que también hay otros tipos de llamados, no solamente son esos, hay otros tipos de llamados para servir al Señor. Y en 1 Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Amén. Entonces, dentro de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, hay diferentes funciones. No porque uno no sepa cantar, significa que no tengo un propósito. O no porque yo no sepa predicar, significa que no tengo un propósito. Todos tenemos un propósito. Yo quiero que le diga con fe a la persona que está a tu lado: tú tienes un propósito. Dile, tú tienes un propósito. Entonces, están también los que ayudan. Amén. Los que ayudan en todas las cosas, haciendo llamados, yendo a visitar. Están también los que administran. Ahora, todos nosotros somos llamados a ser buenos administradores. Todos. ¿A administrar qué cosa? Hay 3 cosas que debemos administrar. Número 1, el tiempo. Número 2, el hogar. Y número 3, las finanzas. ¿Cómo está tu administración? No voy a mirar para allá. ¿Cómo está su administración? ¿Cómo está la administración de su tiempo? ¿Cómo está mire que es un llamado, ¿ah? ¿Cómo está la administración de sus finanzas? ¿Cómo está la administración de su hogar? Con esto no es que hay pastores que a usted dijo que yo tenía que administrar mi tiempo, mi hogar, mis finanzas, así que no puedo hacer. No. Esto es una área. Amén. El que es buen administrador en lo poco sabe lo mucho. Sobre lo mucho lo pondrá Dios. Lucas 14 del 16 al 24. Acompáñenme a leer Lucas 14 del 16 al 24. Dice, entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como me mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. En esta parábola, hermanos, nosotros miramos que los que fueron llamados a la cena fueron 3 tipos de personas. Amén. Y cada uno dio una excusa. Ellos no entendieron el llamado. Y estas 3 excusas son la razón por la cual muchos no atienden el llamado de Dios. Hermano, cuando apóstol o tu autoridad espiritual te hace un llamado para servir en algo, eso es un llamado de parte de Dios. ¿Está aquí? Entonces tú no le estás diciendo: no, Señor, mira, excúsame, espérame un ratito que termine de resolver esto y lo hago. El Señor aquí dice que el Señor se molestó. Y vamos a ver cuáles son las excusas que generalmente se dan. Número 1, el primero dijo: he comprado una hacienda. Estos son los que se la pasan echando raíces en este mundo, comprando y vendiendo. Los que dan más prioridad al dinero que a Dios, a los autos, a las casas, a las cosas de este mundo. Vamos a leer Primera de Juan 2 del 15 al 17. Dice: no quieran ustedes, voy a leerlo yo, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen.
quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas cosas son las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Qué cosas nos ofrece? Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Entonces, la palabra de Dios nos dice, no podemos poner primero las riquezas antes que el llamado, que el Dios, porque aquí el Padre está llamando, ¿cierto? Es primero Dios. Número 2, el segundo dice, he comprado 5 yuntas de bueyes. Estos son los que se afanan con el trabajo. O sea, no podía comprar una yunta, compró 5. ¿O no es así? Personas que no tienen un trabajo tienen 2, 3, 4, 5. Porque su fe está puesta en el trabajo y no en el Dios proveedor. Entonces, estos son los que se afanan con el trabajo, la limpieza de la casa. Porque la yunta de bueyes, tanto antes como hoy en día, han servido para trabajar. Entonces, este es el Mr. Excusa 2, que le dio prioridad al trabajo antes que al llamado. El otro le dio prioridad a la riqueza antes que al llamado. Entonces Marcos 8 del 36 al 37 dice, de nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida, y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. En Eclesiastés 1:3 dice, realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Súper clara esta palabra. Tercero, vamos a ver el tercero que puso el llamado. Esto, hermano, es para los de la tarde, ¿eh? Aquí no hay ninguno que ponga esta excusa, ¿cierto? Esto es para los de la tarde. El tercer, vamos a ver el Mr. Excusa 3. Él dice, acabo de casarme. Este es el que pone en primer lugar su matrimonio. Y es muy sujeto a su esposo o a su esposa, en lugar de sujetarse a Dios primero. Los que ponen Señor, no me dejan predicar. Ay. Los que ponen a su familia antes que a Dios. Jesús les dijo, el que no dejare padre, madre, esposa o hijo por él no es digno de mí. Con esto no estoy diciendo que uno, ya les dije, partí diciendo de que nuestra familia es nuestra primera asignación. Pero esa no puede ser la excusa para servir a Dios, para el llamado. No sé si me entiende. Primero acepto el llamado de Dios, es lo primero. Y eso me va a llevar a mí a traer orden a los demás. El problema no es el llamado, el problema es que tú no sabes administrar el tiempo, que tú no sabes administrar las finanzas. El problema es que no sabes hacerlo tú, entonces pones como excusa tu deficiencia para no servir a Dios y finalmente caes en un círculo vicioso, porque nunca vas a aprender, nunca vas a tener tiempo para servir a Dios, nunca vas a tener tiempo para desarrollarte en tu llamado. ¿Por qué razón? Porque el problema está en ti. El problema no es el llamado, el problema somos nosotros. Entonces esa excusa para Dios es como que alguien diga, Señor, mira, no te puedo servir porque tengo ropa sucia, pero lava la ropa y sírveme. ¿O no es así? Parece que aquí alguien alguna vez dio esa excusa. Anciano, no puedo ir porque no he lavado. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras. O sea, el Señor dijo, voy a poner todo por si acaso. Y puso todo, hasta las tierras. Por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria a Dios, es al revés. Yo acepto el llamado de Dios y Él dice, ¿qué es lo que dejaste, Elías? Te doy 100 veces más. ¿Qué es lo que dejaste? Te doy 100 veces más. ¿Qué es lo que dejaste? Señor, no he dejado nada.
paz. Pero ¿cómo el Señor lo bendice tanto a ella? ¿Cómo lo bendice tanto a él? Porque todo lo que él ha dejado y todo lo que ella ha dejado por Cristo, todo lo que pero ¿cómo le alcanza el tiempo al apóstol? ¿Cómo le alcanza el tiempo a la pastora? ¿Cómo le alcanza el tiempo? Claro, porque el Señor le multiplica 100 veces más las horas, porque el Señor le multiplica 100 veces más los tiempos de calidad. ¿Por qué? Porque ellos han aceptado el llamado de Dios, no han puesto excusas. No pongamos excusas delante de Dios, pueblo. No pongamos excusas, porque tenemos un Dios fiel y verdadero que dice: yo te daré 100 veces más. Y en eso nosotros jalamos, y en eso nosotros nos tomamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar, que no terminé de leer el versículo de Isaías y lo dejé para el final. Isaías 55 del 9 a 11. Vamos a leerlo. Y ya con esto terminamos. Isaías, capítulo 55 del versículo 9 al 11. Dice: como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos, más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sigamos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Mira, aquí estamos hablando de las cosas obvias. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire qué hermoso. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor dice: toda palabra que ha salido de su boca a ti no volverá vacía. La palabra volverá con el fruto. Cuando Dios crea algo, eso no debe volver a Él vacío, sino que volverá con el fruto. Dios te hizo nacer como un pastor. Dios te hizo nacer como un intercesor. Dios te hizo nacer como un profeta. Dios te hizo nacer como un hijo, un mayordomo del tiempo, un mayordomo de la finanza. Entonces Dios dice: esa palabra, ese hijo no volverá a mí vacío, volverá con el fruto por el cual yo lo creé, volverá con la asignación por el cual yo lo creé. Hijos y hijas de Dios, hay un llamado que está esperando por ti. Hay un llamado que Dios te está haciendo en esta hora. Hay un llamado. No soy yo, una mujer que te está llamando a servirle. Es Dios que te dice: no importan tus negligencias, no importa tus incapacidades, no importa tus inseguridades, tus errores, tus fallas. Hay algo mayor para tu vida. Hay un llamado de Dios en esta mañana. Aquellos hombres y aquellas mujeres que dicen: pastora, yo quiero responder al llamado de Dios. No sé cómo hacerlo. No sé, Padre. Quizás tú dices: Padre, no sé cómo hacerlo. Me siento incapaz, me siento inseguro. Pero hay algo que yo te quiero decir en esta mañana de parte de Dios. No es con tus fuerzas, no es con tus fuerzas. Gedeón le dijo: soy pobre, mi familia, soy el menor de mi familia. Pero Dios le dijo: yo estaré contigo, yo estaré contigo y los vencerás como un hombre. Aunque tus enemigos se vean muy grandes, aunque tus enemigos se vean que son muchos, el Señor dice: conmigo los vencerás. Yo estoy contigo. No tengas temor al llamado de Dios. No tengas temor a decirle: Señor, heme aquí. No tengas temor a obedecerle. Renuncia a la desobediencia, renuncia al orgullo, renuncia al estar peleando quizás con tus autoridades. En esta noche, en esta mañana, el Padre quiere que respondas a Él. Deja de mirar al hombre, deja de mirar a la mujer imperfecta que hay en ti, al hombre imperfecto que hay en ti. En este día el Padre te habla y te dice: así como yo creé a un Abraham, así como yo creé a un Moisés, a un David que era el menor, a un Gedeón que era pobre, que era el menor, que era inseguro, a un David seguro. Así mismo quizás tú estás allí y tú dices: Señor, pero es que en mi casa, mi familia, no tengo dinero. Pero el Padre en este día te dice: no depende. Tu llamado no depende de nada externo.
no depende de tus debilidades. Señor, y si te fallo, y si te vuelvo a fallar, y si vuelvo a pecar, y si vuelvo, el Señor ya conoce tu futuro. El Padre ya tiene los pensamientos de ti. Él ya sabe y Él no se equivoca. Si Él te llamó con ese propósito, si Él te llamó con una asignación específica, Él no se equivoca. Él no se equivoca. A muchos de los que estamos aquí quizás habíamos estado buscando en tantos lugares sentirnos llenos, sentirnos útiles, pero siempre ha habido un vacío, siempre había habido algo que te ha faltado, y eso es servir a tu Dios, caminar en la asignación correcta. Tú sabes que Dios te está llamando. Yo sé que hay personas aquí que Dios les está hablando. Te has estado escondiendo de tu llamado, te has estado escondiendo de tu propósito, has estado distrayéndote, sirviendo en otras cosas, pero el Padre Celestial sabe que tú sabes cuál es tu propósito y tu llamado en el ministerio. Ahí donde está, levanta tu mano, responde a la palabra de Cristo, responde a la palabra, levanta tu manito en alto, comienza a decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, hoy respondo al llamado. Hoy, Padre, como iglesia, como hijos, respondemos al llamado, respondemos.